por su asistencia. Bueno, originalmente el título era otro, pero creo que terminé enviando el título del borrador, pero de todos modos no pierde la forma ni el sentido, ¿no? de la práctica que les voy a dar. Se llama el estudio de diagnóstico en el estudio en el patrimonio arqueológico, puente entre la conservación y la antropología física. El estudio radiodiagnóstico aplicado al patrimonio arqueológico es un conocimiento. Gracias. El estudio radiodiagnóstico aplicado al conocimiento del patrimonio arqueológico es un procedimiento no invasivo ni destructivo en el que se emplea la técnica radiológica mediante radiaciones ionizantes, es decir, rayos X, para observar las estructuras internas del material óseo que no pueden ser observadas a simple vista. Se trata de una herramienta auxiliar que provee de la información necesaria que necesitan las restauradoras para llevar a cabo una valoración del estado del material óseo humano. Las especialistas en conservación del patrimonio bioarqueológico, específicamente en lo que se refiere a los restos óseos humanos, se valen de metodologías planeadas, definidas y aplicadas de forma sistemática que les permiten llevar a cabo las tareas en la materia y al mismo tiempo tener las capacidades para enfrentar las posibles problemáticas que se puedan presentar durante el desarrollo de su proceso de trabajo. Como parte de esta metodología, la restauradora Luisa Maynou Cervantes, del Taller de Conservación del Material Arqueológico Húmedo, solicitó al Laboratorio de Radiología de Bienes Culturales la realización de un estudio radiodiagnóstico de 6 cráneos de la serie osteológica de la población contemporánea de Dangú, Hidalgo, en el mes de agosto del 2018, misma que forma parte de la osteoteca del Laboratorio de Posgrado de Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El primero de los objetivos buscados por la restauradora Luisa Maynou fue evaluar las diferencias en la densidad del tejido óseo a partir del diferente grado de deterioro que presentaban los cráneos. El segundo de los objetivos fue realizar 2 tomas radiográficas adicionales en individuos que fueron diagnosticados con baja densidad ósea, contrastar las imágenes para observar si hubo algún aumento en la radiodensidad a partir de la intervención realizada y poder verificar la efectividad del proceso de remineralización del tejido óseo. Además de obtener la información requerida en el área de la conservación, se lograron identificar las siguientes características internas del cráneo, las cuales son los senos frontales, mismos que se encuentran localizados en la parte del hueso frontal, que son estos, los senos frontales, y en este caso son estos, que se van formando durante el crecimiento y desarrollo del encéfalo, del cerebro. Es parte del proceso normal del desarrollo que se conoce como ontogenético u ontogenia. Y esos rasgos sirven como estimadores para edad y para el ámbito de la identificación forense individual humana. Otro de los rasgos o características morfológicos que se logró identificar mediante las imágenes radiológicas fue la cavidad craneal, que es todo lo que podemos ver aquí adentro, que es lo que alberga al cerebro o al encéfalo. Sirve como también marcador para poder analizar el desarrollo y crecimiento cerebral de los individuos. Además de esto, permite observar la variación morfológica al interior de una población o con respecto de otras, contribuyendo así a la formación del perfil biológico de la población que se encuentra bajo estudio. La última de las estructuras identificadas mediante el estudio radiodiagnóstico es la que se conoce como la silla turca, que es esta cosita que tiene forma como le llaman de silla turca, y alberga es como la silla de montar, ¿no? Que se conoce como silla turca. Entonces alberga a la glándula hipófisis o pituitaria. Es una glándula muy compleja que además de otras hormonas segrega la hormona del crecimiento, y pues tiene una característica muy específica existe mucha variación en la forma interpoblacional o con respecto a otras poblaciones.
La identificación de los rasgos morfológicos craneales mencionados con anterioridad pueden ser utilizados en diferentes estudios bioantropológicos, como son análisis de correlación de rasgos morfofuncionales complejos, de covariación e integración morfológica, de evaluación de la estabilidad del desarrollo, de asimetría fluctuante, estudios de filogenia humana, filiación biológica y morfometría geométrica. Por lo tanto, tenemos que el estudio de diagnóstico aplicado al patrimonio cultural bioarqueológico se erige como un puente entre la conservación y la antropología física, convirtiéndose en una vía que brinda la oportunidad para ampliar y reforzar el conocimiento entre estas dos disciplinas. Promueve los vínculos a favor de una acción interdisciplinar en ambas direcciones, siempre pensando que los esfuerzos realizados se encuentran encaminados hacia la generación de un aprendizaje mutuo que se nutra mediante el intercambio de saberes. Las lavas. No cambia. Con esto, el estudio radiodiagnóstico aplicado al patrimonio bioarqueológico adquiere la cualidad de la mediación dialógica, es decir, cobra un sentido transformador en la generación de conocimiento, mediando entre la conservación y la antropología física. Le da forma a una estructura donde los opuestos se interconectan para construir un corpus cuya dimensión contribuye a cimentar las bases epistemológicas y de rigor científico, mismas que se requieren en la construcción de todo conocimiento, del cual el estudio del patrimonio cultural bioarqueológico no está exento. Y eso es todo, gracias. Te quería hacer una pregunta, Guillermo. Fíjate que ayer justamente en el Consejo de Arqueología, uno de los temas que planteaban era la problemática de todos los huesos, los restos óseos que se tienen, pero que ya han sido analizados, que no están relacionados con un contexto, que son muchísimos. Parece ser que ya se está volviendo ahorita un problema porque no hay cómo almacenarlos. Y había una propuesta de pues, reenterrar, ¿no? El problema es que pues, no van a quedar reenterrados en el espacio donde estaban originalmente, habría que hacer como una especie de cementerio INA, ¿no? Y sí, una cosa así, ¿no? Pero bueno, para que no sea una narcofosa, me imagino. Pero bueno, es un tema que realmente creo que les tiene muy preocupados, porque pues hay unos que dicen, no, no, ¿cómo los vamos a volver a enterrar? Hay otros que dicen, bueno, pues muestremos todos ellos y guardemos, porque muy interesante, uno de los antropólogos físicos decía, es que luego podemos detectar a lo mejor un tipo de enfermedad que fue lo que generó la muerte de ese personaje y puede ser de utilidad hasta para cuestiones médicas. A lo mejor no en este momento, pero luego avanza la ciencia. Entonces, bueno, a todo este rollo era para ver si tú te parece interesante el tema, si pudieras tener una opinión al respecto. Sí, claro, bueno, yo desconocía esto que me comentas, es el Consejo de Arqueología, ¿me comentas? Sí. Pues sí, desde mi área, pues siempre el hueso pues es nuestro principal texto, ¿no? Es como un texto que se lee y se interpreta a partir de sus diferentes análisis que se puedan realizar. Siempre, bueno, cuando no hay un contexto ya sea histórico o arqueológico, pues se complica un poco más la situación. Pero siempre es interesante la información que se puede obtener. En este caso, si se piensa volverlos a enterrar, pues podrían ser utilizados para hacer análisis de genética, ¿no? Para identificación humana y caracterización poblacional. Entonces, a través si ya no se tiene un contexto histórico o arqueológico y se tiene el hueso ahí nada más, todas las pruebas de que se hacen análisis de ADN implica que se destruya el hueso.
Sí, si tú tienes un fémur, pues tienes que segmentar una parte y utilizarla porque se va a moler y se va a centrifugar y se va a llevar el proceso de análisis de ADN. Pero sí sería muy interesante utilizarlos, ya que no se tiene ese contexto previo de arqueológico histórico, a través de los análisis de ADN. En este caso tendría que ser ADN mitocondrial, que es el que se transmite vía materna, para ubicar a la población y ya la contextualizas a partir, lo comparas con otras poblaciones donde se han hecho análisis genéticos, se contrasta el ADN mitocondrial y se ubica a esa población en su historia biológica. ¿Pero tú crees que tendría que tener condiciones especiales para el reentierro o nada más se vuelven a enterrar o cómo es? ¿O habría que hacer una investigación al respecto? Pues de preferencia tendría que fijarse en el tipo de suelo que se va a enterrar, porque si tiene características, por ejemplo, ácidas pues se va a destruir. O sea, si ese hueso ya no se va a ocupar para nada, pues ya no importa dónde se entierran, ¿no? Pero si se piensa en un futuro volver a... Yo diría que no se enterraran, que mejor se utilizaran. O sea, se puede destruir el hueso físicamente, pero se va a aprovechar, se va a poder extraer una información importante, ¿no? En este caso el análisis genético. A ver, allá Tomás. Bueno, es que hay dos asignaturas que el instituto no ha logrado en ese ámbito, que no ha logrado cristalizar en los 80 años que tenemos. La primera es la gran ceramoteca que necesitamos tener, ¿sí? Y la segunda es la gran osteoteca que tampoco tenemos y que sí es pertinente. Un país con la riqueza de debería de tener esos dos aspectos ya cubiertos desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que implican condiciones de conservación bastante complicadas y un espacio impresionantemente grande, ¿no? Y bueno, pues hay pocos ejemplos de ese tipo de cosas en el mundo. Los norteamericanos tienen osteotecas impresionantes, pero que están ligadas a todos los procesos judiciales y todo este rollo. Tienen clima interno, bueno, tienen un montón de cosas por ahí. Pero yo creo que sí es necesario hacer un espacio en donde se tenga por lo menos una parte de todo ese material ahí como un activo fijo del instituto, porque si bien ahorita muy claramente lo está señalando con la batería de conocimientos que en este momento tenemos, podemos identificar no solo el tipo de población genética, sino también de dónde provenía o en qué lugares estuvo viviendo el personaje, a través de todos estos estudios del agua que tenemos en los huesos, ¿no? Y que hay la forma de hacerlo, ¿no? En el futuro vamos a tener una claridad impresionante sobre el material arqueológico y en función de medicamentos, etcétera, etcétera, que podemos estar sacando, ¿no? O sea, es un activo importantísimo de este país, esa situación del pasado. Sí, es muy importante que sea. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces muchas gracias. Ya nos pasamos a...